Hola chicos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra charla acerca de lo que es la patología clínica. Es una materia muy bonita pero muy extensa, ya que no solamente vamos nosotros como personal de salud, como personal de enfermería y obstetricia, no solamente nos vamos a dedicar a ver las patologías como tal, sino que le aunamos todavía el embarazo, ¿no? Entonces, pues es bastante extenso lo que es la patología, porque vamos a correlacionar esa patología con el embarazo. Y pues para iniciar, vemos que la patología es una rama de la medicina que estudia las enfermedades y es en general, ¿no? Es la palabra patología, es en general, como les comento. La patología en sí es el estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que tienen lugar en las células, tejidos y órganos afectados por la enfermedad. Entonces, pues la patología no nada más se va a referir a conocer lo que es la patología, lo que es la enfermedad, sino que va a incluir todos los cambios que se suceden en el organismo por esta patología, por lo que está presentando los cambios, como vemos aquí, tanto físicos como bioquímicos, como estructurales, ¿sí? de cada uno de los órganos. Va a utilizar herramientas moleculares, microbiológicas y morfológicas para tratar de explicar la etiología, signos y síntomas que presentan los pacientes al tiempo que propone las bases racionales para el tratamiento. ¿A qué se refiere esto? Pues precisamente que al nosotros conocer estas enfermedades, vamos a, independientemente de conocer su causa, su definición, vamos a interrelacionar con cada uno de los órganos afectados y de la misma manera vamos a conocer lo que son los signos y síntomas de nuestros pacientes, ya que sabemos que todas las patologías van a ser diferentes en cada uno de los pacientes dependiendo de la sensibilidad de los pacientes a esto. Para que nosotros conozcamos y nos dirijamos un poquito más, llevemos un orden, ¿sí? Recordemos qué es salud y qué es enfermedad. Y sabemos bien que la salud, según la OMS, la definición que nos da, es el total bienestar físico, mental y social, y no solo el tener enfermedades. Esto va a estar determinado por los valores como constantes fisiológicas, que sabemos bien que las constantes fisiológicas pues son todos los signos vitales que tiene nuestro paciente y que estos deben de estar en equilibrio, deben de ser normales. ¿Para qué? Para que los procesos vitales transcurran en las normas controladas de la hemostasia. Recordemos que en fisiología vimos que es la homeostasia y que la homeostasia es precisamente el equilibrio que debe de tener nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces, ante esto, los mecanismos de defensa deben de estar fortalecidos precisamente para evitar que cualquier agente causal entre al organismo y produzca un daño. Entonces, esto es lo que es salud. Ahora, ¿qué es enfermedad? Es un estado o modo de ser anormal de nuestro organismo, entendido como una desviación de los procesos biológicos en los que se materializa la vida y del plano en el que se desenvuelven. Dicho desequilibrio no puede ser compensado por los mecanismos de homeostasia. ¿A qué se refiere? Pues válgase la comparación o la diferencia, no es lo contrario de salud, obviamente. Y si en salud vemos que debe de haber una homeostasia, debe de haber un equilibrio entre todas las constantes vitales, pues la enfermedad es cuando hay un desequilibrio en esta homeostasia. La patología va a tener dos ramas. La patología general, que son las reacciones de las células y tejidos frente a estímulos anormales y defectos genéticos. Es decir, que cualquier estímulo anormal y que afecte a las células y tejidos o que haya un defecto genético, entonces se le va a llamar una patología general. Cuando es una alteración o un daño a cierto órgano o tejido especializado, se le va a llamar patología específica o sistémica. Dentro de estas son las ramas, pero vamos a ver que la patología se va a dividir, va a tener diferentes divisiones. Esto más que nada es cómo la medicina o cualquier
materia relacionada con la medicina o con la salud se puede dividir en patológicamente hablando. Esto es, por ejemplo, tenemos la anatomía patológica, que es el estudio de las alteraciones histológicas de las células y tejidos enfermos. Hay personas que se dedican únicamente a revisar estos células y tejidos en esta rama. La hematología, que también es parte de la patología, pero es el estudio de las enfermedades primarias de la sangre y los efectos secundarios de otras enfermedades sobre la misma. Patología química, que son los estudios de las alteraciones bioquímicas asociadas a la enfermedad. La microbiología, estudio de las enfermedades infecciosas o los gérmenes que las producen, y la inmunopatología, que es el estudio de las enfermedades a través del análisis de la función inmunitaria. Son divisiones de la misma patología y que muchas personas se dedican únicamente a esta rama, a esta parte del estudio de la patología como tal. Vamos a ir un poco describiendo cada una de estos componentes. Y como tal, pues vemos que la enfermedad o la patología tiene dos formas, ¿no? Las adquiridas y las congénitas. Hablábamos acerca de las congénitas, que pueden ser genéticas o no genéticas. Y todo esto va a ser uni o multifactorial, es decir, va a tener una o muchas causas. Por ejemplo, en el caso de las congénitas, pues, quizás nada más sea un solo factor, ¿no?, que esté ocasionando esta patología, ya sea genética o no genética. Pero dentro de las adquiridas, pues también tenemos muchísimas agentes causales que nos pueden originar una enfermedad. Como por ejemplo podrían ser los traumatismos, que más adelante lo vamos a ver por medio de imágenes, pero los traumatismos nos pueden originar una enfermedad. Puede ser inclusive un traumatismo craneoencefálico, un traumatismo a nivel de pierna y que origine, si fue un ejemplo un paciente diabético, pues inclusive puede llegar a una amputación. Sí, son causales que originan esta enfermedad. Infecciones. Cualquier tipo de infección nos va a originar una patología, una enfermedad. Lesiones por radiación, lesiones químicas, trastornos circulatorios, trastornos inmunológicos, degenerativos, deficiencias nutricionales, como por ejemplo la desnutrición, la bulimia, la anorexia o la obesidad, trastornos endocrinológicos, factores psicosomáticos, enfermedades iatrogénicas, enfermedades idiopáticas. Entonces, todas estas agentes causales van a ser factor adquirido para originar una patología como tal, una enfermedad como tal. Ahora, recordemos, y les vuelvo a repetir, o sea, estas enfermedades no nada más van a ser en aquellas personas que no están embarazadas. Todas estas las podemos encontrar en pacientes embarazadas, ¿sale? Entonces hay que tener en cuenta que estas patologías no nada más van a ser en personas menos vulnerables. Para que nosotros podamos diferenciar, o no diferenciar, sino caracterizar qué características va a tener esta enfermedad, qué características le vamos a estudiar a cada una de las enfermedades, porque no nada más es conocer la definición, qué lo causó, los signos y síntomas, el diagnóstico y el tratamiento, se acabó. No, hay que conocer todas las características de cada una de las enfermedades para saber, sobre todo, dar el diagnóstico, dar el tratamiento y por consiguiente el pronóstico. Y nosotros como personal de salud debemos de conocer todo esto porque nuestro papel principal va a ser la atención primaria, va a ser la atención, prevención y promoción dentro de la atención primaria, ¿sale? Entonces, nosotros debemos de conocer todas estas características. Para empezar, definición de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Cuál es su definición de esa patología? ¿Sí? Incidencia. La incidencia es importantísima conocerla. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros nos vamos a conocer qué tan frecuente es esta enfermedad, esta patología en determinados lugares, en ciudades, en el mundo, por ejemplo, ¿no? La prevalencia, en quién es más presente esta patología. Sabemos bien que hay enfermedades propias de la mujer y propias del hombre, pero también hay
enfermedades propias de los niños, enfermedades propias de los adolescentes o de los adultos mayores. ¿En quién es más prevalente esta patología? Obviamente la etiología, ¿qué la causó? Porque si no conocemos la etiología, pues vamos a desconocer el tratamiento que se le tiene que dar a este paciente, ¿no? La patogenia, obviamente que nosotros también debemos de conocer qué tanto afecta esta enfermedad a otros órganos o al mismo órgano en el cual está presente. La morfología, es decir, los signos y síntomas que va a presentar su paciente de acuerdo a esta patología. Algo muy importante es las complicaciones y secuelas que va a dejar esta patología. Y obviamente el tratamiento y por consiguiente el pronóstico, que para nosotros también es muy importante evitar que todas las enfermedades lleguen a un tercer nivel de atención, una rehabilitación, es más, que no llegara ni al segundo nivel, sino que nosotros la pudiéramos detener. De la patogenia vemos que cuando hay un agente lesional, la célula va a responder, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un tejido normal, si hay un estímulo muy grande, muy fuerte, un aumento de estímulo, por consiguiente, aumenta la demanda de su función, inflamación, reparación, hiperfunción y hormonal a la vez, ¿no? Dependiendo del órgano, obviamente. Pero cuando hay un estímulo mayor, fuerte, grande, hay aumento de la demanda de la función de ese órgano, ¿sí? Y entonces a esto se le va a llamar hiperplasia o hipertrofia, es decir, cuando hay un aumento de estímulo, nuestras células o las células, mejor dicho, las células aumentan su función y a esto se le va a llamar hiperplasia o hipertrofia. Vamos a lo contrario, cuando hay una disminución de este estímulo, cuando el estímulo no es tan fuerte, no es tan grande, pues entonces disminuye esa demanda, hormonalmente también no hay mucha demanda, puede haber una isquemia o una desnutrición y entonces a esto se le va a llamar hipoplasia o atrofia, ¿sí? Entonces, los cambios morfológicos que se suceden después de un estímulo, ya sea mayor o menor, vamos a tener que nuestro tejido o nuestra célula va a tener una hiperplasia como resultado, o una hipertrofia, o una hipoplasia, o una atrofia. ¿Cuáles son las alteraciones funcionales y manifestaciones clínicas que puede presentar nuestra célula o nuestro tejido? Las consecuencias finales de los cambios genéticos, bioquímicos, estructurales en células y tejidos son anomalías funcionales. Todos los cambios que se suceden después de un estímulo, pues nos va a originar cambios que pueden ser genéticos, bioquímicos o estructurales en cada uno de los tejidos u órganos que se dañaron. Por consiguiente, vamos a presentar signos y síntomas. Si mi paciente al presentar signos y síntomas no hace caso, un ejemplo, pues entonces estos cambios van a seguir progresando, van a aumentar y por consiguiente la evolución clínica y el pronóstico puede ser fatal, ¿sí? En este caso pongo esta palabra porque les voy a poner un ejemplo. Si mi paciente, una paciente de 35 años, ¿sí? Con una vida saludable aparentemente, pero resulta que esta paciente nunca se ha hecho un Papá Nicolau, jamás en su vida, porque le da miedo, porque le da pena, por lo que ustedes gusten y manden. Si esta paciente en un momento dado refiere sangrado transvaginal, pérdida de peso, ha tenido 2 embarazos, los cuales fueron partos vaginales, sin ninguna complicación, pero a sus 35 años empieza con sangrados transvaginales abundantes, ¿sí? Y pérdida de peso. Pero dice, bueno, pues a lo mejor estoy entrando a la menopausia, ¿no? Entonces, pero no me voy a ir a hacer el Papá Nicolau porque me da miedo. Esta paciente puede seguir dejando esos síntomas, esos signos y síntomas que está presentando la paciente, no hace caso y sigue progresando. Obviamente, todos estos cambios van a ir evolucionando. La clínica puede ir avanzando, los sangrados son más abundantes, olor fétido, pérdida de peso ya más marcada,
¿sí? Y a lo mejor náusea, vómito, cefalea, todos los signos y síntomas, fiebre, que ustedes se puedan imaginar. El pronóstico, hasta no saber qué patología es, puede ser a corto, a largo, a mediano plazo fatal, no lo sabemos. Pero ¿qué pasa si mi paciente al presentar esta sintomatología dice, híjole, esto ya no es normal, aunque no me he hecho ningún Papa Nicolau, me lo voy a ir a hacer porque a lo mejor esto ya no es normal? Si ella se hace un Papa Nicolau en este tiempo, la progresión y la evolución clínica puede ser, y el pronóstico por consiguiente puede ser otro. Pero si la paciente hace caso omiso, podemos llegar a esto, ¿sí? Entonces, de aquí va a depender que nosotros como personal de salud, desde aquí, desde este momento, hay que evitar, aquí hay que hacer nuestra atención primaria, evitar que la patología. Les decía yo que cualquier patología necesita un estímulo. Si no tiene un estímulo y que este sea nocivo, obviamente que no va a pasar, no va a haber una enfermedad, ¿sí? Pero si a mi célula la pongo en estrés y hay un estímulo nocivo, vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos una célula normal. Cuando se le estimula o se le pone ante un estrés a esta célula normal, va a tomar una decisión que es la de adaptación. Se va a adaptar esa célula a este estrés. Esta célula normal se va a adaptar a este estrés. Pero esta célula normal, al adaptarse, puede tomar estas opciones, se puede decir, ¿sí? Puede presentar una hipertrofia, una hiperplasia, una atrofia o una metaplasia. Ahorita vamos a explicar cada una de ellas. Pero si esta célula normal la pongo en un estímulo lesivo, es decir, le pongo este estrés lesivo, este estímulo lesivo, puede tomar esta otra decisión. Va a haber una lesión celular que puede ser grave o progresiva o puede ser leve o transitoria. Si esta lesión celular se va o se pone grave o dejamos que esta enfermedad progrese, quizás la lesión a esta célula normal sea irreversible. Pero si es una leve o transitoria, este estímulo lesivo es leve o transitorio, puede ser una lesión reversible que puede volver a ser una célula normal. Cuando es una lesión irreversible, puede que tome estos dos caminos, una necrosis o una apoptosis, que ambas nos puede llevar a una muerte celular. Cuando la célula normal se le presenta ante un estrés y se adapta, ¿sí? Va a presentar una incapacidad para volver a ser una célula normal, ¿sí? Una incapacidad para volver a ser una célula normal sin un estrés. Para que la célula normal, después de un estrés, se adapte, ¿sí? Esta incapacidad la va a hacer que se forme como una hipertrofia, que es donde aumenta sus tamaños de la célula y su función, como una hiperplasia, que aumenta su número de células, como una atrofia, que reduce el tamaño y la actividad de las células, y una metaplasia, que es el cambio de fenotipo celular. Es decir, mi célula normal, después de someterla a un estrés, se tiene que adaptar y va a tener una incapacidad para poder volver a ser esa célula normal, a no ser que tome una de estas decisiones para no llegar a una lesión irreversible. En este aspecto, ¿no? Perdón, como todo distorsionado, como no está uniforme, está todo mal acomodado, vamos. Vean ustedes la cantidad de células, que hay unas chiquitas, hay unas grandotas. Esto es displasia, esto es metaplasia. Todas estas las podemos encontrar en
en alguna, les vuelvo a repetir, en el Papa Nicolau, es decir, en células de mujeres que van a ir cambiando su estado hormonal. ¿Sí? Esta es una célula, por ejemplo, en unos adolescentes, en una niña, ¿sí? Lo podemos encontrar de esta manera. Esta la podemos encontrar en una mujer, a lo mejor con que inicia con una menopausia, ¿sí? Esta la podemos encontrar quizás en algunas pacientitas que a lo mejor tuvieron algún problema, alguna infección o algo así. Y esta ya la vamos a encontrar en aquellas pacientes adultas mayores con las cuales ya no tenemos una función hormonal adecuada, ¿no? Ya están en una menopausia completa. Esta la podemos encontrar quizás en alguna climaterio. Ajá. Esta ya es una atrofia completa en una paciente adulta mayor. Esta la podemos encontrar en aquellas pacientes, por ejemplo, que han tomado algún medicamento o que tuvieron o que están en estudio para ver si no hay una presencia de alguna infección muy severa, ¿sí? A lo mejor un BPH, algo así. Pero esta yo pudiésemos pensar que fuera un inicio de cáncer. Dentro de los agentes causales de cualquier patología, habíamos visto que no nada más son agentes genéticos o no genéticos, sino que son todos esos agentes adquiridos que nos pueden ocasionar una patología. Y tenemos los agentes químicos, como sabemos bien, pues todos los medicamentos son agentes que aunque nos funcionan para dar una aliviar un malestar, pues también en exceso nos puede ocasionar algunas patologías, ¿no? Todas las sustancias que utilizan las mamás o que utilizamos las mamás en casa o que tenemos en las oficinas, pues también son agentes químicos que en algún momento dado nos pueden irritar la piel, las narinas, ¿sí? La mucosa nasal, sí, que pueden originar esta situación. Aquellos que cuando se ingieren estos sustancias o que ingieren alguna otra sustancia, pueden, mejor dicho, van a ocasionar algún daño. El alcohol, pues definitivamente en exceso, lo sabemos bien que en exceso puede causar muchas otras patologías. Los agentes causales de la enfermedad, como son todas aquellas que tienen capacidad de producir una enfermedad, producir una respuesta inmunológica en el huésped, como tenemos los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos, todas las, independientemente de los parásitos, todas las amibas que también podemos encontrar en algún alimento, en algún lugar que podemos encontrar alguna de estas bacterias, el contagio, ¿sí? con otras personas que tengan alguna patología, los parásitos que podemos encontrar también en algún alimento, los hongos que son muy afines a la humedad, pues entonces son también agentes causales que pueden originar una patología, ¿no? Agentes físicos, agentes físicos que nos van a originar una patología, sobre todo en aquellas personas que no están acostumbradas a realizar o a enfrentarse a estos agentes físicos. Por ejemplo, las quemaduras cuando nos vamos a la playa y que queremos quedar bronceaditos, pues miren lo que puede ocasionar, ¿no? Un daño a la piel bastante marcado. Los agentes físicos, como son los buzos, o las personas que no están acostumbradas a bucear y que de momento se meten al mar sin tener las precauciones, pues pueden originar esta situación. Las personas que se van a las alturas, ¿sí? También puede ocasionar daño tanto a nivel pulmonar como a nivel corazón, a nivel cerebral. Los rayos también, ustedes si han visto o se han sabido acerca de los rayos que pueden ocasionar a nivel de la piel, pues es bastante marcado, ¿no? Agentes mecánicos, como son las raspaduras, como son las cortaduras, como son las laceraciones que ocasionan a nivel de la piel, las balas, ¿sí? Que pueden causar daños tanto internos como externos, las caídas en algunos lugares de trabajo, las que se resbalan o algo así, ¿no? Las contusiones, los golpes, los moretones, todos esos son agentes mecánicos que van a ocasionar una patología.
Los nutricionales, como son la desnutrición, válgase la redundancia, la nutrición o la obesidad, que ya lo habíamos, ¿no? Los psicológicos ahorita en esta pandemia, pues qué es lo que con lo que nos encontramos, un agente externo que está ocasionando, que ocasionó y que sigue ocasionando daño psicológico, tanto de enojo, de enfado, de ira, de impotencia, así como la depresión, daño como tal, ¿no?